Doña Remedios abrió el cajón de la cómoda 3 veces esa mañana. 3 veces. Y las 3 veces lo cerró con las manos vacías y el corazón apretado. 2,300 pesos. Eso era lo que le faltaba para la tanda, y el sorteo caía el jueves. 5 días. 5 días para conseguir dinero que no tenía, en una casa donde el refri ya sonaba raro y la luz del cuarto del fondo llevaba 2 semanas fundida porque los focos estaban en la lista de después. 57 años, 3 hijos, 22 años viviendo en la misma colonia, conociendo a cada vecino por nombre y apellido. Y aún así, parada frente a ese cajón vacío, sintiéndose como si el mundo entero le debiera una explicación que nunca iba a llegar. Lo que pasó después, ni ella misma lo entiende del todo todavía. 6 meses más tarde, Remedios no solo había pagado la tanda completa, sino que tenía un sistema que le generaba hasta 6,000 pesos al mes sin salir de su colonia, sin pedir prestado, sin vender nada que no fuera suyo desde siempre. Y todo empezó con un audio de WhatsApp y unos simples sobres amarillos. Pero antes de contarte cómo lo hizo, necesito pedirte algo. Si estás viendo esto y sientes que esta historia te habla directo al pecho, dale like a este video ahorita. No después, ahorita. Porque este canal existe para gente como Remedios, como tú, como mi tía, como la vecina que nadie ve pero que carga con todo. Suscríbete si no quieres perderte lo que sigue, porque esta historia se pone buena de verdad. Y en los comentarios quiero que me digas de dónde nos ves. Guadalajara, Monterrey, CDMX, algún municipio del Estado de México o desde otro país. Me da mucho gusto saber que esto llega a todos lados. También, si conoces a alguien cuya historia merece ser contada aquí, escríbela en los comentarios. Las mejores historias que me manden las voy a convertir en el próximo video. Esta comunidad la construimos entre todos. Remedios Vázquez Telles nació en Tláhuac, al suroriente de la Ciudad de México, en una familia de 7 hermanos donde la comida siempre alcanzaba de milagro y los milagros siempre llegaban tarde. Su mamá vendía atole en la esquina desde las 5 de la mañana y su papá trabajaba en la central de abastos cargando cajas hasta que la espalda ya no le dio más. Eso fue lo que Remedios aprendió desde chica, que el trabajo duro existe, que el dinero llega y que el dinero se va antes de que puedas contarlo. Se casó a los 23, con Guadalberto, albañil de obra, buen hombre pero de manos que nunca supieron guardar lo que ganaban. Tuvieron 3 hijos, Janet, la mayor, que se fue al norte buscando chamba en una maquiladora de Reynosa, Cristóbal, que vive en Ecatepec con su familia, y el más chico, Beto, que todavía estudia y depende de lo que Remedios pueda juntar cada quincena. Guadalberto murió hace 9 años, infarto, y desde entonces Remedios lleva sola la casa, la despensa, el gas, el predial y todo lo que viene encima. No es un caso raro. En México, según datos del INEGI, más del 40% de los hogares son sostenidos por mujeres, muchas de ellas mayores de 50 años, sin acceso a crédito formal, sin afore suficiente, sin red de seguridad más allá de la familia y los vecinos. La tanda no es un capricho, es el banco de los que los bancos no quieren. Y Remedios llevaba 4 años participando en la del barrio porque era la única forma que conocía de juntar dinero de golpe. Ese mes, la racha la agarró sin guardia. Remedios siempre fue de las que observan. Mientras esperaba el microbús en la avenida, no miraba el celular como todos los demás. Miraba a la gente. Miraba cómo la señora del puesto de jugos contaba sus billetes doblados con una liga. Cómo el muchacho de la papelería anotaba cada venta en una libreta de cuadros. Cómo la vecina del 14 llegaba cargando bolsas del bodega Aurrerá, pero siempre tenía para la quincena siguiente. Un día, esperando en el consultorio del IMSS, escuchó sin querer la conversación de 2 mujeres bien vestidas que hablaban de sus inversiones, de sus rendimientos, de cómo el dinero les generaba más dinero mientras dormían. Una de ellas dijo algo que a Remedios le quedó clavado como astilla.
El problema de la gente pobre no es que no trabaja, es que trabaja para gastar, no para construir. Remedios sintió rabia, una rabia caliente y justa, porque ella sí trabajaba. Hacía tamales cada viernes, remendaba ropa para las vecinas, vendía quesadillas los domingos afuera de la escuela primaria del barrio. El problema no era la falta de esfuerzo, el problema era que nadie le había enseñado a ver lo que ya tenía. Nadie le había dicho que esas 3 cosas pequeñas, sumadas, organizadas, podían convertirse en algo real. El sistema le había enseñado a sobrevivir. Nunca le enseñó a construir. El martes antes del sorteo, Remedios se sentó en la orilla de su cama con una hoja de papel y un lápiz. El mismo lápiz que siempre cargaba detrás de la oreja derecha. Escribió arriba con letra grande, lo que debo, 2,300 pesos. Abajo escribió, lo que tengo, 0. Y se quedó mirando ese 0 tanto tiempo que los ojos se le pusieron vidriosos. No era solo la tanda, era el gas que iba a acabarse esa semana, era la muela que le dolía desde hacía un mes y que no había ido a checar porque la consulta costaba 200 pesos que no había podido separar. Era la llamada de Cristóbal pidiéndole prestados 500 para el pasaje porque a su hijo le habían pedido una cooperación en la escuela. Era todo junto, cayendo al mismo tiempo, como siempre cae todo cuando ya no tienes de dónde agarrarte. Esa noche no durmió. Se quedó escuchando el ruido del vecindario. Los perros, una tele encendida en alguna casa, el camión de la basura que pasó tardísimo. Y en ese silencio roto le llegó el audio de Janet. 6 minutos con 40 segundos. Lo escuchó 3 veces. Janet le contaba que en una reunión de catálogo, una señora llamada Esperanza explicaba un sistema que usaba para organizar sus ingresos. No era una aplicación, no era un curso caro, no era nada que requiriera internet, ni cuenta bancaria, ni crédito. Eran sobres amarillos de Manila, de esos que venden en cualquier papelería por 2 pesos cada uno. La idea era simple hasta parecer ridícula. Identificar cada pequeña fuente de ingreso que ya existía en tu vida cotidiana, asignarle un sobre físico con nombre y monto meta y tratarla como un negocio real, no como un extra, no como lo que sobra, como algo con nombre, con número, con responsabilidad. Remedios escuchó el audio, puso el teléfono boca abajo sobre la cama y soltó una carcajada corta y amarga. Sobres amarillos. Eso era todo. Sobres de papelería. Pero no se pudo dormir. Y cuando no te puedes dormir a las 2 de la mañana con deudas encima, la cabeza empieza a trabajar sola. Empezó a pensar en los tamales. Cada viernes hacía 3 docenas. Los vendía a 20 pesos cada uno. 3 docenas son 36 tamales. 36 por 20, 720 pesos. Pero de esos 720, nunca sabía exactamente cuánto le quedaba limpio porque mezclaba ese dinero con lo del mandado, con lo del gas, con lo que le daba a Beto para el camión. El dinero entraba y desaparecía sin dejar rastro, como agua en tierra seca. Después pensó en los remiendos, la blusa de doña Consuelo, el pantalón de don Aurelio, el vestido de la quinceañera de la sobrina de la vecina del 8. Cobraba entre 80 y 150 pesos por cada trabajo. Al mes podían ser 4 o 5 trabajos, pero tampoco los contaba, tampoco los separaba. Y las quesadillas de los domingos. Llegaba a la salida de la escuela con su comal portátil y su cubeta de masa. En 3 horas vendía entre 40 y 50 quesadillas a 15 pesos cada una. 600, 700 pesos cada domingo, que también se iban mezclados con todo lo demás. Remedios se incorporó en la cama, prendió la luz del buró y buscó el lápiz. Hizo la cuenta por primera vez en su vida, junta y ordenada. Tamales, 720 pesos por semana. 4 semanas, 2,880 pesos al mes. Costuras y remiendos entre 400 y 600 pesos al mes. Quesadillas dominicales entre 2,400 y 2,800 pesos al mes. Total aproximado entre 6,580 y 6,280 pesos mensuales. Se quedó paralizada mirando ese número.
Ella, que se sentía en quiebra, que no había podido juntar 2.300 pesos para la tanda, estaba generando casi 6.000 pesos al mes con sus propias manos. El dinero existía, siempre había existido, solo que nunca había tenido nombre, nunca había tenido sobre, nunca había tenido destino antes de llegar. Al día siguiente, antes de que Beco se despertara, Remedios caminó 3 cuadras hasta la papelería de don Fermín y compró 10 sobres amarillos de Manila, 10 pesos en total. Con un plumón negro que encontró en el cajón de la cocina, escribió en cada sobre. Sobre 1, tamales viernes. Sobre 2, costuras y remiendos. Sobre 3, quesadillas domingo. Sobre 4, gas y luz. Sobre 5, tanda. Sobre 6, emergencias. Sobre 7, Beto escuela. Sobre 8, despensa. Sobre 9, salud. Sobre 10, ahorro libre. La regla era una sola, y Janet se la había dicho clarito en el audio. Cada peso que entra va directo a su sobre antes de tocar nada más. Primero el sobre, después el gasto. Nunca al revés. Esa misma tarde, cuando entregó el remiendo del pantalón de don Aurelio y cobró 120 pesos, no los metió a la bolsa de su delantal como siempre. Los dobló y los metió al sobre 2. Y sintió algo raro, algo pequeño pero concreto. Ese dinero ya tenía nombre, ya no se iba a perder. Y aquí quiero pausar un momento, porque sé lo que estás pensando. Estás pensando, esto suena bonito, pero a mí no me va a funcionar. O estás pensando, mi situación es diferente, es más complicada. Te entiendo, de verdad. Pero esta historia no la inventé yo. Remedios existe. Los sobres existen. Los números que te acabo de dar son reales. Y los que vienen ahorita son todavía más concretos. Si este video te está moviendo algo por dentro, dale like ahorita. No es por el algoritmo, es porque ese like le dice al canal que vale la pena seguir buscando historias como esta y traértelas. Suscríbete si no lo has hecho. Y en los comentarios, cuéntame, ¿cuál es tu mayor reto económico ahorita mismo? ¿Qué es lo que sientes que te tiene estancado o estancada? Lo leo todo, cada comentario. Porque la siguiente historia que cuente puede ser la tuya y puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Sigue viendo. Lo que viene es lo que cambia todo. La primera semana fue la más difícil, no porque el sistema fuera complicado, sino porque Remedios tuvo que pelear contra un hábito de 57 años. El hábito de mezclar todo. El viernes vendió sus tamales como siempre, 340 pesos en la mañana, otros 380 en la tarde, 720 pesos en el sobre 1 antes de tocar la tienda. Fue al Oxxo de la esquina a pagar el recibo de la luz con exactamente lo que tenía en el sobre 4, ni un peso más, ni un peso menos. Y el domingo, después de 3 horas con el comal en la salida de la escuela, contó 660 pesos y los metió al sobre 3 antes de llegar a casa. Al final de esa primera semana, abrió todos los sobres y contó lo que había entrado. 1,840 pesos, en 7 días, con las mismas manos, en la misma colonia, haciendo exactamente lo mismo que siempre había hecho. Lloró, no de tristeza, de coraje. De ese coraje que te da cuando entiendes que llevas años teniendo algo en las manos y no lo podías ver. El primer mes cerró con 4,900 pesos distribuidos entre los sobres. No era todo lo que había calculado esa noche de insomnio, porque hubo una semana que llovió fuerte el domingo y las quesadillas no salieron, y otra semana que se enfermó y los tamales los hizo a medias. Pero 4,900 pesos, ordenados, con nombre y destino, valían más que 6,000 revueltos en el fondo de la bolsa del mandado.
Lo primero que hizo fue separar los 2.300 del sobre 5 y pagar la tanda completa 3 días antes del sorteo. Doña Petra, la que organizaba la tanda, la miró raro. ¿Ya tenías?, le preguntó. Remedios solo sonrió y dijo: siempre tuve, nomás no sabía dónde estaba. Al segundo mes, Remedios hizo un ajuste. Se dio cuenta de que los domingos de quesadillas podía expandir un poco. Empezó a ofrecer también tlayudas sencillas con frijoles y queso, que le costaban casi lo mismo de ingredientes, pero las vendía a 20 pesos cada una. Ese mes, el sobre 3 cerró con 800 pesos más que el anterior. También notó algo en su comportamiento que no esperaba. Había dejado de comprar cosas impulsivas. Antes, si tenía 100 pesos sueltos en la bolsa, casi siempre terminaban en alguna compra que no había planeado. Una bolsa de frituras, un refresco, algo que no necesitaba, pero que el dinero sin nombre y sin sobre pedía a gritos que lo gastaran. Ahora cada peso tenía a dónde ir antes de que ella pudiera decidir otra cosa. Al tercer mes, el sobre 10, el de ahorro libre, tenía 700 pesos que nadie le había pedido y que ella no había tocado. 700 pesos quietos, esperando. Fue la primera vez en años que Remedios tuvo dinero guardado que no era para pagar algo. A los 6 meses, el sistema había madurado solo. Los ingresos mensuales promedio rondaban los 5.800 pesos. El sobre de emergencias tenía acumulados 1.200 pesos. El de salud tenía 600, suficientes para ir por fin al dentista y atenderse esa muela que llevaba meses doliéndole. Pagó 380 pesos de consulta y extracción y salió sintiéndose 10 años más joven. Pero el cambio más grande no era en los números, era en cómo Remedios se movía por el mundo. Había dejado de agachar la cabeza cuando alguien le preguntaba cómo estaba. Había dejado de cambiar el tema cuando salía la conversación del dinero. Empezó a hablar con más firmeza, a caminar más derecho, a mirar a la gente a los ojos cuando antes prefería voltear. Beto lo notó primero. Un día llegó de la escuela y le dijo: «Amá, ¿qué te pasó? Se te ve diferente». Ella no supo qué contestar en el momento, pero esa noche, sola con su sobre la mesa del comedor, entendió que era, por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo al mes que venía. Al año, el sobre de ahorro libre tenía 4.300 pesos acumulados, y fue entonces cuando Remedios tomó la decisión que nadie en su casa entendió al principio: usar ese dinero, más un préstamo pequeño que pidió a Janet, para comprar una máquina de coser industrial de segunda mano que encontró en el tianguis de los domingos. Costó 3.800 pesos. Todas le dijeron que estaba gastando sus ahorros en algo que no necesitaba. Pero Remedios ya sabía algo que antes no sabía: que la diferencia entre gastar y invertir está en si el dinero que sale te trae más dinero de regreso. La máquina industrial le permitió aceptar trabajos de costura más grandes, más rápido y con mejor acabado. En el primer mes con la máquina nueva, el sobre 2 cerró con 1.400 pesos, el doble de lo que hacía antes. A los 18 meses de ese martes de insomnio con la hoja de papel y el lápiz, Remedios Vázquez Telles generaba entre 7.000 y 8.000 pesos mensuales. Limpio, ordenado, con nombre en cada sobre. La primera en preguntarle fue doña Consuelo, la del remiendo de la blusa. Llegó un miércoles a recoger un trabajo de costura y vio los sobres amarillos alineados sobre la repisa de la cocina. «¿Y eso qué es?», preguntó señalando con la cabeza. Remedios dudó un segundo. Luego los tomó, los puso sobre la mesa y le explicó todo en 15 minutos. Doña Consuelo tenía 61 años. Vendía gorditas de chicharrón en la entrada del mercado Benito Juárez 3 veces por semana y cuidaba a su nieto los martes y jueves mientras su hija trabajaba en una tienda de celulares del centro. También mezclaba todo. También sentía que el dinero se evaporaba sin explicación. Esa misma tarde salió a la papelería de don Fermín y compró sus propios sobres amarillos. 3 semanas después, doña Consuelo le contó a Remedios que por primera vez en 2 años había podido separar dinero para el pago del agua sin tener que pedirle a su hija. No era mucho, eran 320 pesos, pero eran suyos, ordenados, con nombre en el sobre. El sistema empezó a moverse solo por la colonia, de boca en boca,
como se mueven las cosas importantes en los barrios, sin anuncio, sin cartel, sin red social. Solo una mujer contándole a otra en la puerta de su casa o en la fila del Diconsa. Lupita Rentería, 48 años, que vendía tamales de rajas los sábados en el tianguis del Deportivo, empezó con 5 sobres y en 4 meses había organizado sus ingresos lo suficiente para dejar de pedir prestado a su cuñada cada quincena. Ernestina Domínguez, 53, que hacía flautas los viernes afuera de la secundaria, usó el método para juntar en 6 meses el dinero del uniforme y los útiles de sus 2 nietos sin recurrir a ningún crédito de esos que te cobran el doble. Pero el caso que más le movió el piso a Remedios fue el de Yolanda, su vecina del número 12, que tenía 45 años y 3 trabajos informales que nunca le alcanzaban para nada. Yolanda hacía tamales, vendía productos de catálogo y bordaba servilletas que su mamá le enseñó de chica. 3 fuentes de ingreso que trataba como si fueran una sola cosa revuelta. Cuando Remedios le explicó el sistema de los sobres, Yolanda la escuchó con los brazos cruzados y una expresión de quien ya no le cree a nadie. Pero lo intentó, y al segundo mes descubrió que sus bordados, que siempre había visto como un pasatiempo, le generaban más dinero por hora trabajada que sus otros 2 oficios juntos. Con esa información, empezó a dedicarle más tiempo al bordado. Buscó clientes en la feria artesanal del parque los domingos y en 3 meses había triplicado ese ingreso específico. Lo que Remedios entendió viendo a todas estas mujeres era algo que nadie les había dicho nunca de manera clara. La pobreza no siempre viene de no tener, a veces viene de no ver, de tener 3 ríos de agua corriendo por tu patio y morir de sed porque nunca te enseñaron a construir un vaso. Las reuniones empezaron de manera completamente informal. Una tarde de sábado, 6 mujeres sentadas en la sala de Remedios, con sus sobres amarillos sobre las rodillas, contando, comparando, ajustando, sin nombre oficial, sin cuota, sin líder. Solo mujeres que se enseñaban unas a otras lo que el sistema financiero formal nunca les había querido enseñar. Le pusieron al método el nombre que Remedios había usado desde el principio, el que Janet le había dicho en el audio de WhatsApp sin saber que se iba a quedar, el sistema del sobre amarillo. Sin app, sin banco, sin intermediario. Solo papel, plumón y la disciplina de poner primero el sobre. Hay una cosa que los bancos no quieren que sepas, y no lo digo por conspiración ni por drama, lo digo porque es una verdad que se sostiene sola cuando la miras de frente. El sistema financiero formal en México está construido para gente que ya tiene. Necesitas historial crediticio para que te den crédito. Necesitas cuenta bancaria para acceder a ciertos apoyos. Necesitas comprobante de ingresos para que alguien te tome en serio. Y si no tienes nada de eso, que es el caso de millones de familias en este país, el sistema simplemente te ignora y te deja que te arregles como puedas. Remedios no leyó esto en ningún libro, no tomó ningún curso. Lo entendió sola, desde su cocina, con un lápiz detrás de la oreja y 10 sobres amarillos sobre la mesa del comedor. Lo que el sistema del sobre amarillo le devolvió no fue solo dinero. Le devolvió algo mucho más valioso y mucho más difícil de recuperar cuando se pierde: la certeza de que ella era capaz, que su trabajo tenía valor medible, que su inteligencia, la misma que le permitía negociar el precio de la masa en el mercado, calcular cuántos tamales necesitaba para cubrir el costo del gas y recordar los gustos de cada cliente de sus quesadillas, era una inteligencia financiera real, solo que nadie se la había nombrado así. El dinero sin orden es como la masa sin molde. Se desparrama, toma la forma de lo que sea y cuando lo buscas, ya no está. Esa frase se la dijo Remedios a Yolanda una tarde y Yolanda la escribió en un papelito que pegó en su refrigerador. No es una frase de libro de autoayuda ni de gurú de finanzas personales en YouTube, es la filosofía de una mujer de 57 años que aprendió a los golpes que el orden no es un lujo. Es la herramienta más barata y más poderosa que existe. La verdad incómoda que Remedios representa, y que incomoda precisamente porque es simple, es esta.
Muchas familias mexicanas no están en la situación en que están por flojera ni por falta de trabajo. Están ahí porque nadie les enseñó a ver el dinero que ya generan, porque el sistema educativo nunca incluyó educación financiera real para la economía informal, porque los medios de comunicación hablan de inversiones en bolsa y fondos de retiro para gente que primero necesita saber cómo no mezclar el dinero de los tamales con el del gas. Remedios no se volvió rica. Eso hay que decirlo con claridad, porque este no es un cuento de hadas, y ella no querría que lo contaras como uno. Sigue viviendo en la misma colonia, en la misma casa, con el mismo refri que ya suena raro, aunque ahora sí tiene en el sobre de emergencia suficiente para llamar al técnico. Pero vive diferente. Vive sin ese peso constante en el pecho que te da no saber si vas a llegar a fin de mes. Vive con la dignidad tranquila de quien sabe exactamente cuánto tiene, de dónde viene y a dónde va. Y eso, en este país, para una mujer de su edad y su historia, no es poco, es todo.